Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Marlon Díaz. Yo soy residente de segundo año de Medicina de Urgencias. La reunión que nos atañe el día de hoy es una pregunta clínica eh, y tiene que ver sobre si tiene evidencia la profilaxis anticonvulsiva en pacientes con trauma encefalocraneano. Agradezco de antemano a la doctora Laura Salgado, urgentóloga de la Universidad de Antioquia, quien asesoró la búsqueda bibliográfica de este caso y quien me ayudó entonces con la presentación. El contenido que vamos a desarrollar el día de hoy es, en primer lugar, una introducción e historia del evento, algo de epidemiología, tener claras las definiciones, hablar de las clasificaciones, eh, dar relevancia a por qué deberíamos hacer profilaxis, porque es importante, cuál es la evidencia y cuál es mi conclusión respecto a la pregunta que se indagó. Entonces, las crisis convulsivas y la epilepsia postraumática es una complicación frecuente del trauma craneoencefálico que se viene resolviendo desde mucho tiempo atrás, que se empezó inclusive mucho antes de las guerras civiles, Primera y Segunda Guerra Mundial. Tiene un tiempo de presentación variable y como lo vamos a ver, el tiempo de presentación se puede prolongar mucho más allá de 10 años y se ha visto relacionado que depende de la gravedad del trauma craneoencefálico. Es la primera causa de epilepsia sintomática entre los 15 a 24 años. Tiene una incidencia estimada de crisis tempranas. Ya les voy a decir que es una crisis temprana entre un 4 a 25%, pero puede ir inclusive hasta un 50% cuando se habla de un trauma craneoencefálico penetrante, definido entonces con compromiso de las meninges. Entonces, desde 1518, el doctor Berengario Di Capri refirió un caso de un paciente al que 60 días posterior a un trauma craneoencefálico le aparecieron crisis convulsivas. Después, en el año 1886, el doctor Victor Halsey describió el caso de un adolescente de 15 años con epilepsia, episodios convulsivos recurrentes, y había tenido una secuela en el lóbulo frontal 8 años atrás. Y en la guerra se habían hecho o se hicieron muchos episodios, intentos de episodios de profilaxis anticonvulsivas, porque hasta la mitad de sus pacientes tenían trauma craneoencefálico penetrante. Y se vio entonces que en la primera, segunda, inclusive en la guerra de Corea, casi entre el 40 y el 50% de los pacientes tenían trauma craneoencefálico penetrante. Y se vio en la guerra de Vietnam que, de acuerdo a la severidad del trauma, si era solamente compromiso óseo, si comprometía solo un lóbulo o si tenía compromiso multilobar, la incidencia de las convulsiones, si eran tempranas o tardías, tenía una variación. Y se encontró inclusive que hasta un 41% de los pacientes que tenían trauma craneoencefálico con compromiso multilobar tenían hasta un 41% de incidencia de convulsiones tardías. La epilepsia entonces afecta a más de 65 millones de personas a nivel mundial. Solo en Estados Unidos existen más o menos 3 millones de personas. El trauma craneoencefálico explica aproximadamente el 20% de las epilepsias adquiridas y un 5% de los episodios epilépticos de manera global. Y la incidencia entonces va a depender de la gravedad del trauma craneoencefálico y si es o no penetrante. Dentro de la prevalencia en Colombia, este estudio publicado en la revista de Epilepsia en el año 2006, que trató de identificar la incidencia en varias regiones de Colombia,
se encontró que la etiología de la epilepsia en un 3% era explicado por un trauma craneoencefálico. Y de hecho también se han hecho estudios como causa de epilepsia en mayores de 65 años. Ese estudio que se publicó en el año 2011, se encontró que el trauma craneoencefálico explicaba en pacientes mayores de 65 años con una media de inicio de los 67 años, que el 3.4% de los casos era explicado por trauma. Las definiciones entonces se han estipulado de acuerdo al tiempo en crisis inmediatas, en crisis tempranas y en crisis tardías. Las crisis inmediatas se han englobado dentro de la crisis temprana y hay quienes dicen que, pues si realmente dentro de los estudios las crisis inmediatas no se han tenido en cuenta, sino que se han englobado entre las crisis tempranas. Y porque hay quienes dicen que las crisis inmediatas, es decir, aquellas en las que se da en menos de 24 horas, más que un efecto convulsivo como tal que se da por todo el efecto secundario del trauma, entre las crisis inmediatas es una manera de hacer conmoción cerebral, donde el cerebro dentro del el trauma inicial tiene un efecto, digamos, de conmoción, de aturdimiento cerebral, que es lo que va a generar la convulsión. La incidencia es mucho más dentro de la crisis tardía, que es la que está definida por encima de los 7 días, con una incidencia que va hasta el 42%. Dentro del cuadro de epileptogénesis, es decir, por qué se genera la epilepsia, dentro de los minutos iniciales se ha visto que hay entonces activación de los canales iónicos, hay cambios posttransduccionales y se va generando genes tempranos e inmediatos que se genera dentro de los minutos hasta los días iniciales. Dentro de los días entonces se enfatiza la transcripción de genes, hay muerte neuronal y empieza todo el proceso inflamatorio que va a ser deletéreo. Y dentro de las semanas hay una reorganización de redes que puede estar favorecida por los eventos de cicatrización, la neurogénesis y la gliosis, que es el cambio entonces neuronal de tejido cicatricial por tejido entonces neuronal. Es por eso he explicado que entonces hay mucho más incidencia dentro de las convulsiones tardías por encima de los 7 días. Y los estudios entonces observacionales han comparado cómo los pacientes control, que es esta primera línea, tienen mucho menos incidencia con respecto a la severidad del trauma del paciente con TEC. Entonces, la severidad del trauma va aumentando a medida que pasa el tiempo, la probabilidad de que el paciente genere convulsiones o quede en un estado epiléptico y teniendo un riesgo que es inclusive de 17 con respecto a un paciente que no presente trauma si el trauma craneoencefálico es catalogado como grave. Las crisis tempranas entonces son las convulsiones que se dan dentro de los primeros 7 días. Aquí se engloban las convulsiones inmediatas, pero como les digo, por efectos epidemiológicos, pues casi nunca son tenidas en cuenta las que son dentro de las primeras 24 horas. Estas pueden ocurrir en pacientes con TEC leve y tomografía normal, y se habla que es más un proceso de conmoción cerebral. El TAC de cráneo y la incidencia de sangrado va a determinar que el paciente presente convulsiones tempranas, y el riesgo de epilepsia post-TEC en estos pacientes puede alcanzar un RR de 9 y en el peor de los casos de 22. Los factores de riesgo de recurrencia que se han encontrado en ellos es la anemia postraumática prolongada, las convulsiones focales y los hematomas intracraneales. Y se ha visto que estos pacientes, cuando hacen estatus epilépticos, no aumenta el riesgo para que queden como epilépticos. Los factores de riesgo, según las series clásicas que se han identificado a principios del siglo, más o menos desde 1940, han encontrado que los hematomas intracerebrales, las fracturas deprimidas con lesión del parénquima, las crisis dentro de las primeras 24 horas, el Glasgow menor de 10
y el trauma penetrante que tiene injuria dentro de las meninges son los factores de riesgo más importantes para que los pacientes hagan crisis tempranas. Inclusive se han tratado, se ha identificado que el porcentaje de riesgo va a depender de acuerdo al factor que presente, siendo las fracturas deprimidas teniendo una incidencia de hasta el 27%, los hematomas subdurales hasta el 24%, esto se ha encontrado muy especial en niños, los hematomas intracerebrales, el trauma que es penetrante, la escala de coma de Glasgow, el hematoma epidural, la contusión, las convulsiones inmediatas, las fracturas lineares y el evento de amnesia que se define por más de 24 horas con una incidencia de hasta el 12%. Las crisis tardías, es decir, aquellas que se dan por encima de las 7 días, se ha encontrado que el riesgo de la convulsión va a depender de acuerdo a la presentación. La mayoría se van a presentar en los primeros 2 años, y en los primeros 2 años van a presentar convulsiones hasta el 86% de los casos, y hasta la mitad en el primer mes van a empezar a presentar convulsiones, es decir, entre los primeros 7 días y el mes de presentación post la injuria. La epilepsia postraumática entonces es definida como 2 o más convulsiones que son no provocadas con más de 24 horas de diferencia y que se dan más allá de la primera semana. El riesgo o la probabilidad de nuevas convulsiones es de al menos del 60% después de 2 convulsiones no provocadas, y pueden llevar inclusive hasta 10 años posterior a la injuria principal. El diagnóstico entonces de un síndrome de epilepsia va a estar definido entonces por las 2 convulsiones o más por encima de las 7 días. Y la epilepsia postraumática, realmente, aunque los estudios no han diferenciado mucho, si se da dentro de los primeros 7 días o después de los 7 días, se ha encontrado que las crisis postraumáticas tardías son las que más riesgo tienen de presentación de epilepsia, con una incidencia de hasta el 86%, pero el trauma penetrante, donde hay una injuria de las meninges y donde hay depósito de hueso o metal, con una incidencia de hasta el 63%. También los pacientes que se llevan a cirugía y que requieren craneotomía tienen una incidencia hasta de 4 de cada 10. Vimos entonces que las guerras mundiales nos mostró que la multiplicidad de las contusiones en diferentes lóbulos van a generar más riesgo en estos pacientes, las fracturas deprimidas y la gravedad. Vimos entonces que a mayor severidad, mayor riesgo relativo tienen estos pacientes con respecto a los controles. Entonces, cuando uno se pregunta si le da profilaxis anticonvulsiva a estos pacientes, tiene que preguntarse por qué es importante dar profilaxis. Es importante dar profilaxis en estos pacientes porque la lesión cerebral secundaria provoca una respuesta fisiopatológica en un momento en que el cerebro es más vulnerable y se asocia con peores resultados. Dentro de los peores resultados, el peor pues que podría terminar sería la atrofia cerebral. Las convulsiones postraumáticas tempranas pueden conducir a una lesión cerebral secundaria a través de una variedad de mecanismos, incluida un evento muy importante en ellos, que es la crisis metabólica cerebral, que es un evento donde hay una alteración de iones de glucosa y liberación de fosfolípidos, que habla de muerte de la membrana de las neuronas, aumento de la presión intracraneal secundario a las convulsiones, edema de cerebro, y finalmente esos pacientes podrían terminar en atrofia cerebral. La crisis metabólica es uno de los eventos más importantes, con una incidencia hasta el 70% en los pacientes que tienen TEC y convulsiones dentro de las primeras 72 horas. Eso es una medición que se da a través de la microdiálisis cerebral. Ocurre entonces con frecuencia hasta el 70% de los pacientes con TEC. Es un estado de metabolismo alterado de oxidorreducción, hay mayor consumo de glucosa, el estado deteriorado puede favorecer la muerte cerebral, y esto se ha visto con mediciones entonces, como les dije, de fosfolípidos de membrana, y lo han definido operacionalmente como un aumento de la relación lactato-piruvato combinado con un nivel de glucosa extracelular disminuido. ¿Quiénes se benefician entonces de profilaxis anticonvulsiva?
Se benefician entonces aquellos pacientes que se ha visto que tienen más riesgo de presentar una convulsión post-TEC temprana, que son aquellos pacientes que tienen hematomas intracerebrales, fracturas deprimidas con lesión del parénquima, Glasgow menor de 10, trauma encefalocraniano penetrante, es decir, aquel que tiene injuria de las meninges, aquellos que tienen amnesia por más de 30 minutos, en especial si tienen la amnesia por más de 24 horas, y aquellos pacientes que tienen alcoholismo crónico. Ahora, realmente sí previenen las convulsiones, los anticonvulsivantes. Aquí nos vamos a centrar especialmente en las convulsiones que son dentro de las primeras 7 días, que son las convulsiones tempranas, que son realmente las que podremos impactar. Desde el año, entonces, más o menos desde 1900, perdón, del año 1800, se han venido haciendo estudios. Este fue uno de los primeros, una serie de retrospectiva en la que se buscó encontrar la relación profiláctica de las convulsiones seguido de un trauma cráneoencefálico. Este estudio se hizo entonces en militares con TEC en la guerra de Vietnam, una serie de retrospectiva de 1614 casos que se recogieron entre 1967 y 1970. La mayoría de los pacientes entonces se les hizo profilaxis anticonvulsiva y una minoría de los pacientes no se les hizo profilaxis, más o menos una relación de 80-20. Y lo que se encontró es que el 1% de los pacientes a los que se les realizó profilaxis y el 3.7% de los pacientes a los que no se les realizó profilaxis presentaron eventos convulsivos. Este primer estudio que se hizo con ácido valproico no encontró entonces ningún beneficio de realizar profilaxis post-TEC. Uno de los más referenciados, que es el primero con fenitoína, que se realizó en el año de 1983, que lamentablemente arrojó malos resultados, fue un estudio doble ciego controlado con placebo que se realizó en la universidad, en el servicio de neurocirugía de la ciudad de Kentucky. Los pacientes tenían TEC cerrado o penetrante, recogieron más o menos 244 pacientes y compararon fenitoína con placebo y trataron de encontrar niveles de fenitoína entre 10 y 20 como los niveles efectivos. Y encontraron entonces que el 3.7% de los pacientes, que eran 5 pacientes versus 4 pacientes placebo, que también era el 3.7% de los pacientes, no encontraron diferencias estadísticamente significativas para encontrar beneficio de la fenitoína. Este estudio pues fue muy criticado porque realmente encontraron una incidencia baja de las convulsiones post-TEC. Acto seguido, en el año de 1983 cambiaron la profilaxis con fenitoína y este estudio que recogió 139 pacientes con TEC grave, lo hicieron con carbamazepina versus placebo con una dosis de 100 miligramos por 3 dosis al día y encontraron ellos una reducción del 60% de convulsiones post-TEC en los primeros 7 días con una reducción del 60%, pero la mayoría de los artículos hasta ese tiempo decían que había una evidencia insuficiente para un solo estudio. Este estudio entonces fue realizado con carbamazepina. Llegó el año 1990 y se publicó el estudio que marcó la evidencia de la profilaxis post-TEC. Y fue un estudio que se publicó en el New England Journal en agosto 23 del año de 1999. Fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, todos eran pacientes mayores de 16 años. Fue entre el año 1983 y el 87 que recogieron los pacientes. A los pacientes les daban fenitoína con un volimpregnación de 20 miligramos por kilogramo de peso versus placebo y hacían mediciones cada 48 horas para encontrar efecto terapéutico en sangre entre 10 y 20. El punto final primario del estudio fue la aparición de convulsiones, sean primarias o tardías, es decir, entre los primeros 7 días o más allá de los 7 días, e hicieron un seguimiento al menos de 12 meses. Ellos incluyeron entonces pacientes con hematomas subdurales, epidurales o intracerebrales,
fracturas de cráneo deprimidas, heridas penetrantes de la cabeza, las convulsiones dentro de las 24 horas de la lesión, un Glasgow de 10 o menos, que eran los mismos factores que había identificado las series anteriores como los factores que hacían más propensos a que los pacientes convulsionaran. Entonces aleatorizaron un total de 208 pacientes para el brazo de fenitoína y 196 pacientes al brazo de placebo. La tabla 1 mostró que realmente los pacientes eran muy similares en cuanto a sus patologías de bases, al Glasgow que tenía el paciente, y los grupos entonces estaban equilibrados lo suficientemente como para encontrar que el efecto realmente o el desenlace era realmente desencadenado por la intervención. Ellos encontraron entonces que el grupo de fenitoína tuvo una incidencia de 3.6% de convulsiones tempranas comparado con 14.2% en el grupo placebo, encontrando entonces que el grupo de fenitoína se asoció con una disminución de hasta el 73% del riesgo de convulsiones en la primera semana, es decir, las convulsiones llamadas tempranas. Y en la curva se ve como se va desmarcando el grupo placebo, presentando entonces más convulsiones respecto al grupo de fenitoína en los primeros 7 días. Pero para el primer año buscaban también ellos, entonces había un desenlace dentro de las convulsiones tardías, es decir, las que se da después de los primeros 7 días, y encontraron que para el primer año un 21.5% del grupo de fenitoína y un 15.7% del grupo de placebo habían tenido convulsiones tardías con un RR de 1.2, un intervalo de confianza que cruzaba la unidad, siendo no estadísticamente significativo, concluyendo entonces ellos que para las convulsiones tardías, es decir, las que se da por encima de los 7 días, no había ningún efecto de la intervención, es decir, la fenitoína. La fenitoína entonces está aprobada por la FDA del año 1953, tiene efectos dentro de la corteza motora, principalmente entonces por el bloqueo de canales de sodio, pero tiene problemas, digamos, dentro de las desventajas que tiene varios efectos farmacológicos, como la alta unión a proteínas dentro de un 90%, es un inductor del citocromo P450 y eso lo hace pues como de riesgo en pacientes críticos que reciben múltiples terapias. Tiene una ventana terapéutica que es estrecha, que oscila más o menos entre 10 y 20 miligramos por mililitro, y tiene reacciones adversas, entre las que más llama la atención, que es la hipersensibilidad, la hipotensión y alteración en los leucocitos. Es por eso entonces que después de que se encontró evidencia que la fenitoína podría servir para disminuir la incidencia de profilaxis de convulsiones tempranas, perdón, es decir, dentro de los primeros 7 días, se preguntaron si un medicamento como el levetiracetam, que es un anticonvulsivante relativamente nuevo, con aprobación de la FDA desde 1999, pero con un perfil farmacocinético excelente, con interacciones farmacológicas que son muy raras y con una biodisponibilidad oral que alcanza en el mejor de los casos del 100%, sin unión a proteínas, y cuyo mecanismo de acción es la reducción de la liberación del calcio intraneuronal sin inhibición neuronal y sin afectar la excitabilidad. Se podría usar y podría ser comparable con la fenitoína para el beneficio de estos pacientes. Entonces, en 2012, este estudio prospectivo multicéntrico quiso comparar el levetiracetam versus la fenitoína en convulsiones tempranas, que era lo que había mostrado efecto la fenitoína. Realizaron entonces un estudio prospectivo aleatorizado con una dosis de levetiracetam de 1 gramo cada 12 horas y de fenitoína 100 miligramos cada 8 horas, previa impregnación de 20 miligramos por kilo, y querían valorar cómo era cada brazo de acuerdo a la incidencia de convulsiones tempranas y si el levetiracetam no iba a ser inferior respecto a la fenitoína. Los datos demográficos demostraron que los pacientes eran pues realmente equiparables, y el primer mecanismo de trauma craneoencefálico eran las caídas. Encontraron entonces que el desenlace primario, que eran las convulsiones tempranas, la incidencia realmente era equiparable desde el punto de vista estadístico, con una P que no demostraba diferencia
y tampoco había diferencia entonces dentro de los efectos de la ventilación. Sí mostró diferencia a favor del levetiracetam en menos días de estancia en UCI, pero había menos días de estancia hospitalaria a favor de la fenitoína. Pero una pregunta que se hacían ellos es que si la fenitoína, digamos que era un medicamento que más había demostrado eventos adversos, en este estudio tenía algún impacto, y encontraron que entre las reacciones adversas encontraron dentro de la fenitoína, dentro del levetiracetam un 7.9%, la fenitoína un 10.3%, sin encontrar estadísticamente alguna diferencia. Las complicaciones que ellos buscaban era entonces que el paciente, si tenía alguna relación con SRA, con hipotensión, con neumonías dentro de la estancia en UCI, tampoco encontraron algo estadísticamente significativo, y la mortalidad tampoco pues tuvo diferencia. Sin embargo, dentro de la conclusión que ellos mismos hacen es que el levetiracetam era hasta el doblemente caro que la fenitoína. Entonces decían ellos que el tema de los costos podría tomar alguna ventaja a favor de la fenitoína. Incluso metaanálisis, una revisión que se hizo en el año 2016, hablando entonces si las convulsiones postraumáticas tenían alguna ventaja realizarlas con levetiracetam a nivel de profilaxis versus la fenitoína. Incluyeron entonces 7 metaanálisis. Vemos entonces que el metaanálisis, el estudio de más peso, fue el estudio que les mostré previamente, el ensayo donde no había diferencia, y ellos encontraron entonces con una homogeneidad muy aceptable, que realmente la comparación del levetiracetam con fenitoína no mostró una diferencia estadísticamente significativa. Y nuevamente dicen ellos que el tema de los eventos adversos, que no mostró diferencia, pero sobre todo el de los COSUS, es el que marcaría ventaja a favor de la fenitoína para realizar la profilaxis. Este estudio vemos entonces que trató de comparar los estudios más relevantes de fenitoína, de convulsiones tempranas realizadas con fenitoína, con fenobarbital y con carbamazepina. Vemos entonces que dentro de lo que ellos tuvieron en cuenta de las convulsiones tempranas, el estudio de New England del 1990 y el que les mostré con carbamazepina, que había mostrado diferencia, pero que no concluyeron algo favorable porque dijeron que era un solo estudio, demostró entonces que las convulsiones tempranas, la profilaxis, sí tenía algún desenlace favorable para prevenir las convulsiones en estos pacientes, tomando pues la ventaja la fenitoína sobre los otros anticonvulsivantes. Pero las convulsiones tardías realmente no encontraron algún desenlace significativo. Cochrane publicó entonces también tratando de hacer esta revisión si la farmacología del tratamiento hacía algún impacto en la prevención de las epilepsias secundaria a un evento de trauma craneoencefálico, y ellos lo dividieron en convulsiones también tempranas y convulsiones tardías. Vemos entonces que para la revisión de Cochrane con una P del chi cuadrado aceptable, y con un I cuadrado realmente que es una heterogeneidad que es aceptable hasta el 29%, encontraron ellos que la profilaxis anticonvulsiva tenía un desenlace favorable hasta de 0.42, es decir, casi un 60% de reducción de incidencia de convulsiones tempranas. No encontrando ellos así las convulsiones tardías un desenlace que con un I cuadrado que es mucho más alto, encontraron más heterogeneidad, pero con un riesgo, con un RR de 0.91 que cruza la unidad, concluyendo ellos entonces que no generaba ningún impacto hacer profilaxis para convulsiones tardías. Este metaanálisis siendo entonces muy acorde con el estudio más importante, que fue el del New England de 1990, que tampoco encontró un desenlace favorable. Ellos miraron si había un impacto en la mortalidad con un I cuadrado que era mucho más aceptable, el 19% con respecto a la heterogeneidad, y realmente encontraron que la profilaxis anticonvulsivante no generaba ningún impacto para la mortalidad de estos pacientes. Y las guías realmente, de acuerdo al estudio de 1990,
y a los metaanálisis que les mostré anteriormente, el Brain Trauma Foundation, dentro de la recomendación que hace para el manejo de los pacientes con trauma craneoencefálico con un nivel de evidencia 2A, recomiendan la fenitoína para disminuir la incidencia de convulsiones tempranas, es decir, las que se da en los primeros 7 días después de la injuria. Dicen ellos que no hay beneficio para la profilaxis de anticonvulsivantes para las convulsiones tardías, y dicen ellos que las convulsiones tempranas no se asocian con ningún desenlace desfavorable. La Sociedad Americana de Neurología también hacen ellos una recomendación. Ellos clasifican los estudios más importantes como clase 1, clase 2 o clase 3, de acuerdo a lo que ellos catalogaron como los estudios mejor hechos. Y el estudio de Jung, que es el estudio el New England, el estudio de Tenkin, que es el estudio del New England del año 1990, fue el que más peso le dieron ellos para llegar a concluir que para pacientes adultos con TEC grave, y hacen un paréntesis en aclarar que son aquellos que presentan generalmente con pérdida prolongada de la conciencia, hematoma intracraneal o alteración de la tomografía o fractura de cráneo deprimida, el tratamiento profiláctico con fenitoína, comenzando con una dosis de carga intravenosa, debe iniciarse lo antes posible para disminuir el riesgo de convulsiones postraumáticas. Esto con el fin de disminuir todos los eventos que para ellos son deleterios de una convulsión. La crisis metabólica, el aumento de la presión intracraneana, el consumo de glucosa y finalmente el desenlace de la atrofia cerebral. ¿Qué haremos entonces ante un paciente con un estado epiléptico postraumático, definido entonces como una actividad convulsiva recurrente o continua de más de 5 minutos? Inicialmente entonces a esos pacientes el ABC como todo paciente en el servicio de urgencias, tomar una glucometría y está recomendada una dosis de tiamina de 200 miligramos. En los 2 a 5 minutos iniciales, poner una dosis intravenosa de midazolam de lorazepam de 4 miligramos o de midazolam de miligramos intramuscular. Esta recomendación está basada en el estudio del 2012 que no mostró inferioridad al midazolam intramuscular respecto al lorazepam intravenoso. Si después de eso no hay resolución dentro de los 10 a 20 minutos, deberíamos impregnar a los pacientes con fenitoína, 20 miligramos por kilo, teniendo como segunda opción el valproato o el levetiracetam. Y los pacientes refractarios, es decir, a los cuales dentro de los 20 a los 60 minutos no hay una resolución, está recomendado entonces poner una infusión de midazolam de 0.2 miligramos por kilo de peso por hora, o propofol entre 25 y 150 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, dentro de mis conclusiones a la pregunta sería entonces que el TEC es una patología común a nuestro contexto en el servicio de urgencias, que existe alta incidencia de convulsiones post-TEC, que hay razones metabólicas, inflamatorias y celulares por las cuales se debería evitar las convulsiones, y que la evidencia ha mostrado que la profilaxis, siempre que esté indicado, soporta que hay disminución de los eventos convulsivos dentro de los primeros 7 días con nuestra profilaxis. Recuerden entonces que no hay medicamento como la esperanza, ningún incentivo tan grande y ningún tónico tan poderoso como la expectativa de que algo bueno ocurrirá mañana. Muchas gracias.